Bienvenidos una vez a nuestro canal, el lugar donde desentraumamos los misterios profundos de nuestros actores favoritos. Hoy, amigos nos sumergiremos en un enigma que ha mantenido a muchos despiertos por las noches, las lágrimas de Can Yaman. ¿Lo han oído bien? Ese hombre es símbolo de fortaleza, esa figura que parece esculpida por los mismos dioses, también copyright ha derramado lágrimas. ¿Pero por qué copyright? Copyright se esconde detrás de esa fachada de seguridad y confianza. Antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, copyright déjenme recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por AQU y te encanta el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas, los chismes jugosos y por supuesto, todo lo relacionado con Can Yaman, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometo que no te arrepentirás, porque AQU siempre tenemos algo interesante que contarte. Ahora vamos al grano. Can Yaman. El nombre resuena con fuerza en todo el mundo. Un actor que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. Lo hemos visto en papeles que lo han exigido al máximo, interpretando personajes fuertes, decididos, incluso un poco rudos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué copyright hay detrás de esa imagen? ¿Qué copyright emociones lo impulsan? ¿Qué copyright lo hace vulnerable? A lo largo de su carrera, Can ha sido muy reservado con su vida personal. Ha mantenido un perfil relativamente bajo, evitando los escándalos y centrándose en su trabajo. Sin embargo, como cualquier ser humano, ha enfrentado desafíos, decepciones y momentos de gran emoción superíndice 3N. Y en algunas ocasiones, esas emociones se han manifestado en forma de lágrimas. Quizás algunos recuerden aquella entrevista, hace algunos aún más menos cuando hablo superíndice 3 sobre la presión superíndice 3N de la fama. El escrutinio constante de los medios, las expectativas del público, la dificultad de mantener una vida privada, todo eso, sin duda, puede ser abrumador. En esa ocasión superíndice 3N, Can confesó que se sentía a veces como si estuviera viviendo en una jaula de oro. Y aunque no derramó lágrimas literalmente frente a la Mara, se pudo percibir la tristeza en sus ojos, la frustración superíndice 3N en su voz. Ahondemos en esa entrevista. Fue una conversación sincera con un reconocido periodista turco, famoso por su capacidad para generar confianza en sus entrevistados. Can, normalmente reservado, se abrió de una manera que sorprendió a muchos. Habló de la constante sensación de ser observado, juzgado, diseccionado por la opinión pública. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era analizada con lupa. La presión, dijo, era asfixiante. No se trataba solo de las críticas negativas, sino también de la imposibilidad de vivir una vida normal, de salir a la calle sin ser reconocido, de tener conversaciones privadas sin temor a que fueran filtradas a la prensa. Esta constante vigilancia, esta falta de anonimato, le pesaba profundamente. Pero no solo la presión superíndice 3N profesional ha sido motivo de lágrimas para Can Yaman. También copyright N ha habido momentos personales muy significativos que lo han conmovido profundamente. Recordemos, por ejemplo, su estrecha relación con su familia, especialmente con su abuela. En varias entrevistas ha hablado de ella con un cariño más menos o inmenso, describió copyright dándola como su mayor apoyo y fuente de inspiración. Se sabe que la copyright dida de su abuela fue un golpe muy duro para con diéresis copyright L, un dolor que, sin duda, lo llevó superíndice 3 a derramar lágrimas de tristeza y de amor. La abuela de Can, según cuentan allegados, era una mujer sabia y cariñosa, una figura clave en su educación y desarrollo. Fue ella quien lo animó a perseguir sus sueños, quien lo apoyó incondicionalmente en sus momentos de duda, quien le enseñó valores como la honestidad, la humildad y la perseverancia. La relación entre ambos era simbiótica, un lazo inquebrantable que trascendía la simple conexión familiar. Tras su fallecimiento, Can se refugió en el trabajo, buscando en la disciplina y la concentración una forma de mitigar el dolor. Pero la ausencia era palpable, un vacío irreemplazable en su vida. En una ocasión, durante una entrevista posterior al funeral, se le quebró la voz al recordar anécdotas de su infancia junto a su abuela, demostrando la profunda huella que había dejado en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de amor, de gratitud, de nostalgia. ¿Y qué copyright decir de sus relaciones amorosas?
Can Yaman es un hombre pasional, entregado, que se involucra profundamente en sus relaciones. Y como todos sabemos, el amor puede ser maravilloso, pero también copyright N puede ser doloroso. Ha habido rumores, confirmaciones y desmentidos sobre sus romances, y es evidente que algunas de esas relaciones no terminaron como con diéresis copyright L hubiera deseado. No podemos saber con certeza los detalles íntimos de sus rupturas, pero es lo superíndice 3 jico pensar que también copyright N ha sufrido desengao más menos os amorosos, esos que te rompen el corazón superíndice 3 N y te hacen derramar lágrimas de dolor. Profundicemos en este terreno, tan pantanoso como fascinante. Los romances de Can Yaman han sido objeto de intensa especulación mediática. Cada nueva relación, cada rumor, cada fotografía robada, se convierte en noticia de alcance mundial. Se le ha vinculado a diversas actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo, y aunque algunos de estos romances fueron confirmados, otros quedaron en simples especulaciones. Sin embargo, lo que es innegable es que las relaciones de Can han sido intensas y apasionadas, caracterizadas por la entrega y la conexión emocional. Pero como suele ocurrir, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Algunas relaciones se vieron truncadas por la distancia, otras por la incompatibilidad de agendas y otras, quizás, por la presión mediática. Cada ruptura, cada desengaño, debió ser un golpe duro para Can, un hombre sensible y vulnerable que a pesar de su imagen de fortaleza, sufre como cualquier otro cuando el amor se desvanece. Esas lágrimas, las lágrimas del desamor, son quizás las más íntimas y personales, las que revelan la fragilidad que se esconde tras la fachada de galán. Pero no todas las lágrimas son de tristeza. También copyright N existen las lágrimas de alegría, de emoción superíndice 3N, de orgullo. Y Can Yaman también copyright N ha experimentado esas lágrimas. Recordemos por ejemplo cuando ganó superíndice 3 el premio al mejor actor en los GQ Men of the Year Awards. Ese fue un momento de gran reconocimiento a su trabajo, un logro que le llenó de orgullo y satisfacción. Es probable que en ese momento alguna lágrima de felicidad se escapara de sus ojos. El premio GQ Men of the Year Awards fue un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Representó la validación de su talento, el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Fue una noche mágica, una celebración de sus logros profesionales. Al subir al escenario para recibir el galardón, Can se mostró visiblemente emocionado. Su discurso fue sincero y conmovedor, dedicado a su familia, a sus amigos, a sus fans y a todos aquellos que habían creído en él. En ese momento las lágrimas que asomaban a sus ojos no eran de tristeza, sino de pura felicidad, de orgullo por haber alcanzado una meta, de gratitud por el apoyo recibido. Eran lágrimas de un hombre que a pesar de los obstáculos y las dificultades, había logrado triunfar gracias a su talento y su perseverancia. Y no olvidemos su compromiso social. Can Yaman ha demostrado ser una persona solidaria, comprometida con las causas que le importan. Ha participado en diversas iniciativas Venu Copyright Ficas, apoyando a organizaciones que trabajan en favor de los New+os, los animales y el medio ambiente. Ver de cerca las necesidades de los DMURS, ser testigo del sufrimiento de personas vulnerables, sin duda, puede ser una experiencia muy emotiva, capaz de provocar lágrimas de compasión superíndice 3N y de empatía. El lado filantrópico de Can Yaman es un aspecto fundamental de su personalidad. No se trata solo de un actor famoso, sino también de un ser humano comprometido con el bienestar de los demás. Ha participado activamente en diversas causas benéficas, donando su tiempo, su dinero y su influencia para apoyar a organizaciones que trabajan en áreas como la infancia, la protección animal y la defensa del medio ambiente. Su compromiso no se limita a simples donaciones económicas, sino que implica un involucramiento personal, visitando hospitales, refugios y comunidades necesitadas. En estas experiencias Can ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la realidad de personas que sufren, de niños que luchan contra enfermedades, de animales abandonados, de comunidades afectadas por la pobreza y la desigualdad. Estas vivencias, sin duda, le han impactado profundamente, despertando en él una profunda empatía y un fuerte deseo de contribuir a mejorar el mundo. Es probable que en estos momentos haya derramado lágrimas de compasión, lágrimas de impotencia, pero también lágrimas de esperanza, al ver la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Entonces, ¿cuál es el secreto de las lágrimas de Can Yaman? No hay un solo secreto, sino es bien una combinación superíndice 3N de factores. La presión superíndice 3N de la fama,
las pu copyright vidas personales, los desengao más menos os amorosos, los logros profesionales, el compromiso social, todo eso, y mucho ese contribuye a la complejidad emocional de este hombre que a pesar de su imagen de fortaleza, también copyright n es vulnerable y sensible. Can Yaman es un hombre complejo, un ser humano multifacético que, como todos nosotros, experimenta una amplia gama de emociones. Su vida, marcada por el éxito, la fama y la atención mediática, también está llena de desafíos, pérdidas y decepciones. La presión de ser una figura pública, la responsabilidad de mantener una imagen impecable, el escrutinio constante de los medios, son factores que sin duda influyen en su estado emocional. Pero también su sensibilidad, su empatía, su compromiso social y su profunda conexión con su familia, son elementos que contribuyen a su riqueza interior. Las lágrimas de Can Yaman, en definitiva, son un reflejo de su humanidad, una prueba de que detrás del actor famoso se esconde un ser humano vulnerable, sensible y apasionado. Las lágrimas de Can Yaman, en definitiva, son un reflejo de su humanidad. Nos demuestran que detrás del actor famoso, del galán de telenovela, hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con alegrías y tristezas. Y eso, lejos de restarle valor, lo hace a un ese cercano, ese humano, ese admirable. Nos conectan con él en un nivel más profundo, nos permiten ver más allá de la imagen superficial y descubrir la persona que se esconde detrás de la celebridad. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrar sus emociones, lo que lo hace tan atractivo y querido por sus fans. En resumen, hemos explorado hoy las posibles razones de las lágrimas de Can Yaman, descubriendo que no se trata de un solo motivo, sino de una combinación superíndice 3n de factores personales y profesionales que afectan a un hombre sensible y talentoso. Hemos visto CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3n de la fama, las pu copyright vidas familiares, los desengao más menos os amorosos y su compromiso social pueden llevar a un hombre a derramar lágrimas, ya sean de tristeza o de alegría. Hemos desentrañado la complejidad emocional de Can Yaman, revelando la humanidad que se esconde tras la imagen de galán. Queremos agradecerles de corazón superíndice 3n por acompau más menos arnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre las emociones de Can Yaman. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Q copyright piensas sobre las lágrimas de Can Yaman? ¿Te identificas con alguna de las emociones que hemos mencionado? Du copyright janos tus comentarios abajo. Nos encanta leerte y saber tu opinión superíndice 3n. Comparte tus experiencias, tus reflexiones, tus sentimientos. Queremos crear un espacio de diálogo y debate en torno a la figura de Can Yaman. Y antes de despedirnos, no olvides darle un like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos fans de Can Yaman y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.